Atentos al mensaje del día de hoy. Está muy bueno. ¿Ya? Está muy bueno. Muy bien. Ahora sí. Ingresamos. ¿Cómo se llama el tema? Mientras los judíos no entienden, los gentiles se convierten. Muy bien. Nacen los primeros cristianos. Entonces, tomen asiento, quietitos y un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué he dicho de los celulares? ¿Ya? Silencio, apague los celulares, ¿no? Voy a decomisar ya la siguiente. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Continuamos la historia. En Hechos capítulo 10 veíamos que de Jope Pedro pasa ¿a dónde? A Cesarea. Y en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, ¿no es cierto? Donde se le predica, donde se le edifica con la palabra, y Cornelio y su familia se convierte. El primer gentil convertido, romano, Cornelio. ¿No es cierto? Ahora, el texto, ¿cómo acababa? Se les bautiza y la casa de Cornelio, y Cornelio mismo le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Y ustedes también, hermanos de Jope, judíos, quédense unos días con nosotros. No sabemos cuántos días fueron, pero sí se quedó Pedro. Y así arranca el verso 11. Así arranca el verso 11, ¿no? Así que bienvenidos. Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y por el verso siguiente vamos a notar que ellos no lo recibieron de una buena voluntad. Ahora, interesante esto, porque todo lo que está pasando es en Jope y en Cesarea, muy alejado de Jerusalén, pero el texto dice, oyeron los judíos y los apóstoles que Pedro había entrado a la casa de tal, les había predicado la palabra, y la respuesta común, ¿cuál sería? Ya, pues el chisme ha viajado, pues. El chisme es rápido, ¿no? Más rápido que la luz. Mira, Pedro ha entrado a esa casa. Ahora voy a decirle a Jacobo, a Juan. ¿Y cómo le estaban esperando a Pedro ahí en Jerusalén? Que llegue este Pedro, vamos a reprenderle. ¿Cómo va a entrar? No había gozo. ¿Por qué? Porque como vimos en el resumen, los judíos no veían con buenos ojos a los gentiles, ¿no? No lo veían con buenos ojos. El texto dice, ¿a dónde había llegado todo lo que ha pasado? Al oído de los apóstoles y de los hermanos judíos. ¿Qué habían escuchado? La palabra de Dios ha sido predicada a los gentiles. Uno pensará, se van a alegrar, pero no. ¿Qué pasa en el verso 2? Pedro va a Jerusalén. ¿Y qué va a empezar? El reproche. Vemos el verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Explícanos, Pedro, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que te hagas eso tú? Siendo el apóstol principal de nosotros los judíos. Explícanos, necesitamos una explicación. Y como lo dijo nuestro hermano Joel esta mañana, Pedro fue muy astuto porque llevó testigos. ¿Cuántos testigos llevó? Ahí dice, 6 varones. Pedro era muy inteligente, tampoco era tonto. Ya sé que los judíos me van a confrontar, se van a enojar, y mejor voy a hablar llevando testigos, ¿no? Para que me crean lo que van a decir. Ahora, esto es muy importante entender, porque más adelante vamos a ver que ellos van a decir, muy bien, gloria a Dios. Ahora entendemos, porque se callaron, porque el texto va a decir callaron porque eran constantes ataques a Pedro, constantes ataques a Pedro. ¿Cómo es posible que hagas esto? Entraste, predicaste, enseñaste, porque ellos en su mente estaba un contexto judío. Pero alguien dirá, ¿esto va a cambiar a lo largo del tiempo? No. La mente judía no va a cambiar. Lo vemos en Pedro, lo vemos en los apóstoles judíos. No va a cambiar. Tanto que así, en este primer enfrentamiento, los judíos no entienden. Ellos aceptan que se le predicó a Pedro, a Cornelio, pero no entienden lo que se viene después de Cornelio. Una iglesia netamente gentil, dejando de lado a los judíos. Y obviamente para ellos va a ser difícil. Y este no va a ser el primer enfrentamiento, porque en Hechos capítulo 15 nuevamente se le va a decir, ¿por qué los gentiles tienen esto? Y Pedro va a explicar, ustedes saben lo que pasó hace tiempo atrás. Siempre va a haber disputa entre judíos y gentiles. Y un grande enemigo
el cual va a querer derribar, atacar y querer destruir el ministerio de Pablo, eran los judíos. Era el pensamiento judaizante por el cual Pablo escribe Gálatas, por el cual Pablo escribe la carta a los Colosenses, Filipenses. En Filipenses, ¿qué les dice? Cuidado, guárdense de los perros mutiladores de la carne, dice, ¿sí o no? ¿A quién se refiere eso? Judíos. Entonces, ¿qué estamos viendo en la progresión de la teología? Que los judíos no aceptan una iglesia gentil. Y ese es el corazón de los judíos. Por eso hoy en día, en vez de estar orando por Israel, ¿por qué no se hablan con un judío? A ver, yo le animo al predicador que ora por Israel, tiene la menorá, tiene la bandera, dice, oremos por Israel. ¿Has hablado con un judío? El judío es terco, el judío es frío. Para el judío no entra en la cabeza que el gentil es parte del pueblo de Dios, que tenemos superiores promesas. Si alguien me dice, oremos por este Israel, yo le digo, mira cómo este Israel es pagano. ¿Han visto cómo se comportan ahí? El movimiento LGBT está abundando más allá. Y los judíos, por los que supuestamente tenemos que orar, están bautizando en el río del Jordán a homosexuales, drogadictos. ¿Por qué? Porque ese Israel es comercial, turismo. Y me vas a decir que voy a orar por ese Israel. Ese Israel no es la Israel de Dios. La Israel de Dios viene a futuro. Dios ha colocado una pausa con Israel. Israel está alejada ahorita. Dios está trabajando con la iglesia. Israel, la de ahora, es una nación por la cual tenemos que orar mucho. No es la Israel de Dios. Es momento que entendamos eso. Pero hermano, 1948 está en la escritura. Pésimas interpretaciones, porque no hemos entendido la diferencia entre judíos y gentiles. Dios ahora está trabajando con creyentes gentiles y en la mente de Dios tenía que ser la iglesia netamente gentil como la es el día de hoy. No podemos nosotros ascribirnos cosas de Israel. En esta dispensación, la iglesia está llamada a orar por todos y presentar el evangelio a todos. Entonces, si tú hablas con un judío, él te va a decir, ¿has visto los canales judíos? Además, Jesús ustedes le llaman. Hay que llamarle Yeshua. El hebreo es en un lenguaje original santo. Y por culpa de eso, por no entender nosotros la iglesia gentil, por adoptar ciertas cositas, no, es que Israel es el pueblo de Dios. Nunca, jamás en la vida pongamos por encima un pueblo o un instrumento. Siempre fue Cristo. Porque no entendemos el tema y el propósito de la Biblia, nos carecemos en ciertas enseñanzas. Y a la iglesia estamos enseñando a orar. Cantemos el himno de Israel, bendito es. No, el bendito es el Señor. Veamos siempre a Cristo como el personaje importante. Todas las bendiciones son en Él. Son en Él. Por equivocarnos con Israel, por no ver el comportamiento en la teología de los judíos, carecemos. No, es que Israel es el reloj profético de Dios. Mira lo que pasa a Israel, eso va a pasar. No, hasta he visto prédicas. ¿Sabías que 1948 está en la Biblia? Sacando textos fuera de contextos. Porque no hemos entendido cómo es el corazón judío. Te lo voy a demostrar. Cuando Jesús llega, ¿cómo era el corazón judío? Nacionalista, egoísta, arrogante. Se creía en el pueblo escogido de Dios y Dios va a bofetear, los va a humillar. Israel va a ser relegada de Dios. Entonces, hermano, ¿nosotros hemos reemplazado a Israel? No. Israel es el pueblo escogido de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 11, gracias a su caída, nosotros hemos sido injertados en el olivo. Somos olivos silvestres, eso es lo que somos. Yo no soy Israel. Ellos tienen pacto, promesas. Dios los ha escogido, es la niña de sus ojos. Pero ahora Dios, ¿con quién está trabajando? Con la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Cambio de dispensación, cambio de obrar. Por eso mucha gente no entiende el carácter de Dios, porque Hebreos, ¿qué dice? Hebreos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mucha gente dice, trabajó con Israel, Dios sigue con Israel. Por no entender esa porción de la Biblia, muchos dicen, mira, antes había profetas, hoy día hay profetas. ¿Por qué? Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Antes había diezmos, hoy tiene que haber diezmos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, su palabra es única. Antes hacía apóstoles, ahora también tiene que haber apóstoles. ¿Tú qué le dices? Tenemos que seguir orando por Israel.
adorando la bandera de Israel. Si supieras el contexto de la historia de Israel, de la bandera, te sorprenderías incluso. Ahora entiendes por qué muchos cristianos judíos dicen, no quieren quitarse eso. Está bien, soy creyente, pero judío también soy, por si acaso. Voy a demostrar, ¿no? Soy judío esto. No, el judío es así. Es egoísta, es orgulloso, es vanidoso. Lo vemos en toda la Biblia. Pablo predicando el evangelio, judíos, no, un momento. Circuncisión. Ya está bien, gentiles que se conviertan al cristianismo, pero tienes que ser judío. Siempre querían resaltar su descendencia, su linaje, incluso con Jesús. ¿Cuál pecador es Jesús? Hijos de Abraham somos nosotros. Pablo, ¿qué dice más adelante? Toda persona de la fe es hijo de Abraham. Ustedes no son judíos. El judío es el que lo es de corazón. ¿Por qué? Porque es de fe. Mucha diferencia entre los judíos y nosotros. ¿Cuándo los judíos van a ser quebrantados completamente? En su restauración. ¿Cuándo pasa eso? En la tribulación. Dios va a tratar con ellos. Muchos pastores no leen el Antiguo Testamento y se equivocan con Mateo 24. No han leído Oseas, Joel. Ahí claramente dice que el pueblo de Israel va a ser nuevamente llevado a la restauración en el desierto. Y después Dios va a trabajar con ese pueblo. Y el remanente es los 144,000 que van a ver la predicación a ellos. Dios hasta ahora, ¿con quién está trabajando? Con nosotros. Un pueblo gentil que siempre ha estado en la mente de Dios. Los judíos no aceptan ni a Cristo. ¿Crees que nos van a aceptar a nosotros? Menos, pues. Tenemos que entender que estamos en una etapa de transición. Y la mente de un judío es así. Por eso somos dos pueblos distintos. Nosotros los gentiles, ¿qué decimos? Es el pueblo de Dios. Yo no soy el pueblo de Dios, a mí no me escogió. Lo escogió a ellos como pueblo de Dios. Y ellos van a tener su oportunidad. Después que la iglesia sea arrebatada, Dios vuelve a tratar con Israel. Pero ahora Dios, ¿con quién está tratando? Con la iglesia. Entonces miren aquí adelante. Entonces, hermano, ¿qué significa? Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa eso? Dios no cambia en su carácter. Dios no cambia en sus atributos. Pero Dios sí cambia en su manera de obrar. Y ustedes tienen que entender eso. Si manejamos, Dios no cambia. Profetas, hoy también profetas. Apóstoles, hoy también apóstoles. ¿No? Diezmo, hoy también diezmo. No has entendido la inmutabilidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña claramente que ha habido un cambio, pues, del sacerdocio arónico al sacerdocio de Cristo, de los judíos a los gentiles, de la teología judía a la teología cristiana. Entonces, sí hay un cambio. No me puedes decir que no hay un cambio. Hay un cambio. Entonces, mire aquí adelante, y los que están mirando también por la transmisión. Cuando el texto dice Dios no cambia, Dios no muta, se refiere a su santidad, a su amor, a su gracia, a su misericordia. La gracia de Dios se mantiene siempre. Él no cambia su gracia, ni su paciencia, ni su amor, ni su justicia, porque muchos dicen, en el Antiguo Testamento Dios mataba, hoy Dios ya no está matando. No, hoy Dios sigue haciendo lo mismo, porque su justicia no cambia. Lo mismo pasa con la gracia. Antes Dios era por la ley, ahora es por la gracia, y después más gracia va a haber. No, la gracia de Dios, ¿dónde ha existido? Siempre. Es una cosa muy distinta la gracia de Dios con el tiempo de la gracia. Son dos cosas muy distintas. La gracia de Dios siempre ha estado. Incluso en la tribulación. ¿Va a haber gracia o no va a haber gracia? Va a haber salvación. Entonces, ¿qué significa que Dios nunca cambia? Que Dios mantiene en orden sus atributos. Y es algo ahí donde también se equivocan los reformados. Porque los reformados, ¿qué te van a decir? Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué coloca? Por encima. ¿Qué atributo? Él es soberano. Romanos capítulo 9, Él hace de una misma masa, vasos de honra y vasos de deshonra. Si Él quiere hacer elegidos y otros no elegidos, ¿quién eres tú? Van a utilizar Romanos 9. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero escuchen una vez más, muy pronto vamos a llevar teología conmigo, doctrina fundamental. Dios mantiene en orden, en equilibrio sus atributos. Es algo que no entienden los reformados, los calvinistas. Por encima lo colocan, Dios es soberano, puede hacer lo que quiera. Pero esa soberanía tienes que llevarlo con la santidad y la justicia de Dios. ¿Te parece justo que creamos en un Dios que diga, hermano Johnny, elegido, hermana Eli, tú no? ¿Por qué? Yo puedo hacer lo que quiera.
Lo entendió mal la soberanía de los reformados. La soberanía no es que Dios pueda hacer lo que quiera. La soberanía es que Dios está por encima de todo. No es que Dios pueda hacer lo que quiera, le place. Y a la soberanía, ¿qué tenemos que adjuntarle? Él es justo, Él es perfecto. Dios no puede ser de esa manera. Muchos de los reformados son como los judíos. Somos elegidos, predestinados. Arrogancia veo en ellos muchos. En muchos reformados veo mucha arrogancia. Por sacar textos fuera de contexto. Es importante que entendamos como lo que estamos viendo. La gracia es para todos. No hay elección, no hay predestinación. Dios quiere que todos se salven. No caigamos en esa arrogancia. A ti Dios no te ha predestinado. Tú has llegado porque has escuchado el Evangelio y el Evangelio te ha quebrantado. Hermana María, tú tienes 2 hijos. Si tú creerías la doctrina de la elección, imagínate que tu hijo José no fuera elegido. ¿Esa doctrina te puede traer esperanza o te trae tristeza? Tristeza. Yo no entiendo cómo han caído a la teología reformada. Entonces, si mi sobrino José, un ejemplo, no es elegido, en vano estoy orando, en vano le estás trayendo a la iglesia, en vano está creciendo aquí. No es elegido. Misael sí es elegido. ¿Qué tipo de teología es esa? ¿Qué tipo de enseñanza? Mucho cuidado con la teología reformada, con la teología calvinista. Mucho cuidado, porque esas no son doctrina bíblica, son pensamientos y filosofías humanas. Mucho cuidado con eso. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos lleguen al Evangelio. Y es importante entender la misión de la iglesia. No como lo diría un pastor reformado, ¿no? Nosotros salimos a predicar porque sé que hay elegidos. No. Nuestra motivación no es que hay elegidos. Nuestra motivación es que creemos que el poder de la palabra de Dios puede convencer las vidas, ¿sí o no? La confianza y la motivación es que creemos que la Biblia, que la palabra, que el Evangelio tiene poder para transformar vidas. No es que hay elegidos y van a creer. No, equivocación completa. Si quieres saber más, ve en el canal de YouTube. Tengo 6 prédicas hablando de las doctrinas calvinistas. Muy bien. Entonces es muy importante entender eso. Hay pensamientos y teologías que son incompletas, que son equivocadas. En este caso los judíos no entendían, no comprendían. Les choca, les duele. Y hasta el final les va a entender. Mira, judíos creyentes, judíos que habían aceptado a Cristo, les duele que se circuncide, que no coma chancho. Y Pablo, ¿qué dice más adelante? ¿Por qué perjudicas? ¿Por qué quieres hacer eso? Y en Gálatas, en eso habían caído, ¿sí o no? Por culpa de estos judíos, creyentes, cristianos, pero tenían orgullosos de ser judíos, ¿no? Elegidos, el pueblo de Dios. Ven, gentil, somos superiores a ti. ¿Quieres seguir al Señor? No comas chancho, circuncidate, guarda la fiesta, el sábado. Pablo y los judíos habían caído, los de Gálatas, ¿sí o no? Y Pablo, ¿qué les dice? Insensatos, tercos, torpes, tontos son ustedes, porque han caído en esa doctrina judía. Si quieren justificarse por las obras de la ley, de la gracia habéis caído, les dice. O Pablo le dice, bien, compran eso. Pablo es el único que va a entender el cristianismo. Pedro no lo entiende. Ni los 12 lo va a entender. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento judío. Un pensamiento judío. Y Pablo en Romanos 10 va a decir, más bien ustedes lleven el evangelio allá. Necesitan creer en Cristo. Son celosos de la ley, pero les falta ciencia, conocimiento. ¿Ahora entiendes el valor de nuestro apóstol Pablo? Yo he hablado con un judío. Son muy arrogantes. Muy arrogantes. ¿Tú cómo vas a interpretar la Biblia? Tienes que venir a nosotros, porque Dios nos dio a nosotros la Biblia. Judío, necesitas salvación. No necesitamos que la iglesia gentil esté colocando la bandera, la menorá, el mantito. Hasta he visto que las iglesias en Ecuador hasta primicias celebran. Entiendan de una vez, y ustedes lo que están mirando, la iglesia es un pueblo distinto, espiritual, un paréntesis. Tenemos un tiempo nada más. Entonces la iglesia siempre fue el plan de Dios. Y los judíos no lo van a entender. No estaba en su mente de ellos. Y continúa el texto, ¿no? Volvemos a a Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 11, perdón, dice, cuando fijé en los ojos, y Pedro empieza a contar, ¿no? Esto pasó, llegué y estaba yo en la azotea orando y a mediodía me dio un poco de hambre, vinieron 3 hombres, el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos y yo fui. Pedro se está defendiendo, está diciendo la verdad. Porque Pedro va a decir más adelante, mira, el verso 13, 14. Él te ha de hablar, está relatando lo que el ángel le dijo a Cornelio, ¿no? Él te ha de hablar palabras por las cuales serás salvo tú. ¿Qué decimos aquí? ¿Pedro está mintiendo o quién está mintiendo? Porque en Hechos capítulo 10 no dice eso el ángel. ¿Qué dice el ángel? A ver, veremos a Hechos 10. Hechos capítulo 10, verso 6. Hechos capítulo 10, verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pero Pedro, ¿qué añade? Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, amados hermanos, Pedro no está mintiendo. Está dando la teología correcta. ¿Cornelio era salvo? No. Pero oraba al Señor. E incluso hacía más que nosotros los cristianos. Porque ¿qué dice el texto? Daba limosnas a todos. Ofrendaba, oraba, ayunaba. Pero aún así no era salvo. Podemos vivir vidas morales y aún estar sin el Señor. Entonces aquí vemos el medio de la conversión de Cornelio. ¿Cuál fue? La palabra. Porque el texto dice, ¿no? Las cuales te dirá palabras por las cuales serás. Entonces, ¿qué convierte a una persona? La palabra. ¿Qué es lo que cambia a una persona? ¿Qué es lo que a una persona le da la salvación? La palabra. Una vez más, Hechos contradice la teología reformada. No es la elección. Es la palabra de Dios que da vida, que da salvación. La única manera. Por eso Pablo en Efesios, ¿qué diría? Vosotros también, una vez que habéis sido escuchado la palabra y creísteis en ella, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sencillo, la salvación es por oír, por creer la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y algo que también yo no comparto con los reformados. Los reformados dicen lo siguiente, Dios te va a dar fe. La fe es un don. Mentira, la fe no es un don. Lo que es el don es la gracia. Otro que van a decir los reformados, antes de que se haga la obra en ti, antes de que el Espíritu Santo, antes de que tú nazcas de nuevo, antes de ejercer fe, viene el nuevo nacimiento. No, la Biblia no arroja eso. La Biblia arroja que primeramente tenemos fe y después nacemos de nuevo. La fe es para creer la palabra y Dios hace la obra después de renacernos como nuevas criaturas. La fe no es un don. Toda la gente tiene una fe en algo, en alguien, en una persona misma. La cuestión es, ¿dónde estamos colocando esa fe? Los cristianos hemos colocado nuestra fe en Cristo, como Cornelio. Cornelio creyó, pero Dios le dijo, falta algo importante, no solamente es creer. Está bien, vives bien, das buenas limosnas. Los judíos mismos que están contra ustedes, los gentiles, te aplauden. Bravo, Cornelio, ¿quién como tú más que nosotros eres? Pero Dios dice, te falta algo importante. La fe viene por él, oír. No se trata de vivir vidas morales, se trata de nacer de nuevo. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿No es cierto? ¿Por qué fue salvo la casa de Cornelio? Porque todos escucharon la palabra. No como lo que vamos a leer más adelante en Hechos 16, ¿no? El centurión, ¿no? Cuando le dicen, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Le dicen, ¿no? ¿Y qué le dice Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No ve? Entonces, ¿cómo se salva la casa? ¿Qué es casa? La familia. ¿Cómo se salva la familia? ¿Porque yo he creído? No, porque mi familia va a escuchar la palabra de Dios. Muchos a veces piensan, ¿no? Ahí está, serás salvo tú y tu casa. Yo voy a ser salvo, luego toda mi familia. De mí depende. No. Todas las personas se salvan por oír la palabra de Dios.
Pero aquí, ¿qué fue Cornelio importante? Porque a través de Cornelio, su casa y sus amigos más cercanos se han salvado porque Cornelio ha hecho que ellos escuchen la palabra de Dios. Hoy tu familia, hoy tu casa, hoy tu esposo, tu esposa, tus papás, tus tíos se pueden salvar, no porque tú seas creyente, sino porque tú les vas a dar el mensaje. No, Señor, ya me he salvado yo, ya sabes, ahora rebote, mi mamá, luego mi papá, así. No, porque tu palabra dice, serás salvo tú y tu casa. Ah, gracias, Señor. No. Tú eres el medio para que tu familia escuche el mensaje. Porque las personas se convierten a través del mensaje. La palabra de Dios tiene que quebrantar nuestras vidas. Muy bien. Entonces Pedro se defiende. Muy buenas palabras, Pedro. Muy bien. Así. Y Pedro concluye, ¿no? En el 16, 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizaba en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro aquí como que los calla, ¿no? Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estar estorbando a Dios? Y mire esto, entonces oído estas cosas, callaron. ¿Por qué dice callaron? Porque estaban murmurando, ¿no? Este Pedro, ¿cómo va a entrar? No. Y Pedro dice, a ver, venga. ¿Quién soy yo para estorbar los planes de Dios? Si Dios les ha querido dar el mismo don del Espíritu Santo a ellos, ¿quién era yo? ¿Y los demás qué hacen? Ya, pues nos callamos, pues, si Dios quiere eso. Por eso más adelante, ¿qué dice? Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire aquí adelante. Hasta aquí, ellos no están entendiendo la iglesia gentil. No están entendiendo. Ellos están pensando, qué bien, también les ha dado a ellos que sean creyentes, pero siguen en un contexto judío. No se imaginan lo que se viene. Una iglesia netamente gentil como hasta el día de hoy lo tenemos. Entonces, ¿los judíos han entendido? No están entendiendo. No están comprendiendo lo que Dios quiere hacer, ya que con Pablo se va a comprender mucho mejor. Pero aún no lo había entendido, más adelante igual no lo va a entender. Porque para ellos dicen, muy bien, los ha traído, pero seguimos siendo una iglesia judía, cristiana, pero judía. No está en mente de ellos lo que va a pasar tiempo después. ¿No es cierto? Entonces los judíos no entienden, no comprenden. Y esto va a ser a lo largo de la vida de Pablo. Pablo va a debatir más con judíos que con griegos, que con filósofos. El más grande enemigo de Pablo son judíos. ¿Por qué? El judío es terco. Le va a costar. Por eso Pablo en Romanos 11, ¿qué dice citando a Oseas? A ustedes los va a avergonzar, porque va a tomar un pueblo diferente y llamará pueblo mío al que no es su pueblo. Y ustedes serán avergonzados. Eso hizo Dios. Un pueblo gentil como nosotros, pagano, incircunciso, sin pacto, sin promesa, Dios va a tomar un pueblo de esos gentiles. Y los judíos, no, ¿cómo? No es posible. Somos de Abraham. No van a entender los judíos. Por eso son distintas teologías, distintas percepciones. La teología judía está incompleta, porque viene lo perfecto. ¿Lo perfecto qué es? El cristianismo. Eso es lo que los judíos no entienden. De acá, de los judíos que se creen judíos ahora, ¿no? Nosotros tenemos lo mejor, el hebreo, el Antiguo Testamento. No creemos en esas palabras del Nuevo Testamento. Tu teología está incompleta sin el Nuevo Testamento. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Ese error también se comete en las iglesias, ¿no ve? Nuevo Testamento nomás. Apocalipsis. Apocalipsis. La bestia, el anticristo. Mira lo que está pasando ahora. Efesios capítulo 4, la unidad. Filipenses, el amor, el gozo. Pero los pastores no enseñan Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan los hermanos antiguos? Allá en la iglesia pequeñita. ¿Qué libro antiguo hemos llevado? Joel. He expuesto Joel. Y muy pronto se viene Zacarías con ustedes.
Vamos a ver Zacarías. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender el Antiguo Testamento. ¿Y qué dije? No podemos comprender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Por eso muchos se equivocan, ¿no? Apocalipsis 17, la ramera es. ¿Quién es esa? La iglesia católica, pues. Hay 17 montes. ¿En dónde está la Roma? 7 colinas. Clarito está. No, normal está. Es el Papa. La video reacción que hice, por ejemplo, a este pastor adventista, ¿no? ¿El qué dice? La iglesia ignorante es. No se da cuenta que la bestia y la mujer ramera es el Vaticano, es la iglesia católica. Y pastores, por caer en eso, están yendo a predicar frente de una iglesia católica, con estatuas, rompiendo las estatuas. Esta es la mujer de Apocalipsis 17. ¿Sabes qué yo le digo a ellos? Ustedes son los ignorantes, porque no comprenden el Antiguo Testamento. No leen el Antiguo Testamento. Se rigen en libros, en predicaciones, sin entender el Antiguo Testamento. Y ustedes también como cristianos tienen que aprender el Antiguo Testamento. Si yo les pregunto, ¿de qué trata Zacarías? ¿De qué trata Habacuc? ¿De qué trata Joel? Ageo. No, hermano, eso no me han enseñado. Apocalipsis sí sé de memoria. ¿Cómo vas a entender Apocalipsis si no entiendes el Antiguo Testamento? ¿Cómo haces tu estudio de Mateo 24? Mateo 24, señales del fin. Voy a sacar mi serie, Principio de Dolores. Ha copiado todavía del pastor Chuy Olivares, algo lo voy a añadir. No has entendido el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque en Mateo 24 Jesús va a citar los profetas mayores y menores. Cuando no entendemos el Antiguo Testamento, hacemos barbaridades. Porque ¿cómo se enseña de Mateo 24? Y será nación contra nación y reino contra reino. Hermano, coloque el video. Vean, Rusia, los matanzas, las guerras. La maldad se incrementará y el amor se enfriará. Ponga lo que está pasando en Bolivia. Están matando a los niños. ¿Qué has hecho tú? Has hecho una mezcla. Así no se estudia la Biblia. No se estudia con el periódico, con la televisión. Se estudia la Biblia con la interpretación de la Biblia misma. Esas cositas son fantasiosas, claro. Allá, de verdad, mira, estamos viviendo siempre dolores de parto. Principio de dolor, dice la Biblia. Lo mismo han hecho con el COVID, ¿no? Lo mismo han hecho con el COVID. Fantasías. Simplemente son ellos, eso, añadiduras y pensamientos humanos. Claro, está bien, podemos exhortar al pueblo para que se arrepienta, pero no es la verdadera interpretación. Anote ahí en sus materiales o en sus cuadernitos. Una verdadera aplicación surge de una verdadera interpretación. Repito, una verdadera aplicación surge de una verdadera interpretación. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar si no interpreto bien? Primero tengo que interpretar, luego tengo que aplicar a la iglesia. Muy bien. Porque la aplicación viene de una buena interpretación. Si yo lo interpreto bien, voy a aplicar mal, pues voy a sacar mis 5 series, ¿no? Dolores de parto, rumores de guerras, pestes, hambres. Ahí está, hermanos. Y todavía, la ciencia se aumentará, dice. Mira tu celular, tu chip. Vamos a comprar con dinero económico, ¿no? Y veo, mira, escuche, mira aquí adelante, los que están mirando acá. Y si hay alguien que está así, usted dígale, hermano, queremos aquí texto. Porque ya he visto, hermanos, ¿qué crees, hermano? Déjame predicar. ¿Por qué? En la ceja, ¿no ve? Donde hay debates, me he comprado la agenda 2023. 2030, aquí está lo que el anticristo va a hacer. Hermanos, no estamos atendiendo. Mira, subió el precio del fideo, de la comida. Así vamos a hacer. No has interpretado. Esa es una mala interpretación. La interpretación, ¿quién la hace? La Biblia. Tú estás añadiendo, y ese no es un mensaje. Está bien para aprender, está bien para saber cuánto es el precio, cómo va a ser el nuevo orden mundial. Está bien, pero eso no te va a edificar.
Palabra profecía, ¿qué es? ¿Quién tiene por palabra profecía? Ya sabía que iba a decir eso, ¿no? Apocalipsis. No. ¿Ah? No. Palabras proféticas, ¿qué es? Abre tu Biblia en Corintios 12. A ver, aprenda esto, hermano. Palabra profecía es profecía, pues, hermano, lo que va a pasar. Apocalipsis. Y todavía utilizan mal proverbios, ¿no? Porque sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahí está, hay que estudiar, pues, profecía, hermano. Ay, Dios, digo, Señor. Un día voy a explicar, ¿ya? Pero a ver, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué es palabra profecía? 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver 14. 1 Corintios 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 3. ¿Esto es alguien que profetiza o que da palabras de profecía? 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Entonces, ¿qué es palabra profética? Lo que nos exhorta, lo que nos edifica y lo que nos consuela. Ahora mire aquí adelante. Si tomamos ese principio, ¿la Biblia es palabra profética? Sí, toda la Biblia es profecía. Porque te exhorta, te edifica y te consuela. No, hermano, en mi iglesia me han enseñado que profecía es escatología. Sí, en un sentido temático, sistemático, sí. Pero toda la Biblia es profecía. Si no lo entiendes así, vas a cometer muchos errores. Hermano, ¿tú no has cometido esos errores? Claro, he cometido, pues hermano, por eso me arrepiento, ¿no? Me arrepiento. Aquí la hermana María se debe acordar, ¿no? Mi sermón, principio de dolores. Todavía he traído mi tele, pues. Les voy a asombrar a los hermanos así. ¿Sabes por qué? Porque era ignorante, pues. Ignoraba la escritura. Entonces, es momento de poder cambiar nuestras percepciones. Muchos de aquí han salido de iglesias reformadas, por ejemplo. Siguen a pastores reformados. Está bien. Yo no digo que no. Por ejemplo, Miguel Núñez, MacArthur, aunque tienen una interpretación muy equivocada de ciertas cosas, pero son nuestros hermanos. No hay nadie niega eso. No se trata de criticar, se trata de afirmar nuestra doctrina en la verdadera. ¿No es cierto? Y lo que me entristece de las iglesias reformadas es que utilizan sola escritura, pero no utilizan sola escritura. ¿Qué utilizan? Concilios, comentarios, estudios, diccionarios. Y los pastores que dicen, cómprense Biblias, cómprense estudio, cómprense de MacArthur. Por esas cosas, en el púlpito una vez me acuerdo cuando fuimos allá al pueblo, me invitan a predicar, ¿no? Y ahí había una Biblia. Yo dije, esta Biblia voy a utilizar, digo, ¿no? Cuando veo, Biblia comentada del Antiguo Nuevo Testamento, John MacArthur. ¿El pastor qué había sabido hacer? Ni estudiaba. Vamos a abrir y MacArthur dice así, y empezaba a predicar. Pastores, los que me están mirando, y aquí en la iglesia, no se compre ningún libro. Y si tiene algún libro, guárdelo, archívelo. Yo le voy a enseñar a que usted aprenda su Biblia. Dos cosas te voy a enseñar: panorama bíblico y teología bíblica, cosa que no te enseñan en las iglesias reformadas. En la iglesia reformada, ¿qué te enseñan? Sistemática, temático. Aquí en Cristo es Rey, tú vas a aprender teología bíblica y te vas a caer para atrás, como yo me caí para atrás. ¿Qué esto enseñaba yo? Todavía la ciencia se aumentará. Yo decía a mi celular, decía Satanás, así. No hay que tener TikTok. No hemos entendido ciertas cosas, ¿sí o no? Antes eran así los hermanos. Porque antes, ¿qué decían de la televisión? A ver, caja de Satanás es eso. El que mira novelas, películas, para el anticristo va a ser. Ay, Dios, no ha entendido ya. Paciencia, Señor. Por eso la iglesia de Cristo se ha levantado para ser distintos, diferentes. Aquí vas a aprender Biblia. Por eso, ¿qué le coloqué? Congregación de estudio bíblico. Aquí no has venido a sentarte, nada más. Vas a llevar al campo práctico. Y las hermanas van a aprender mucho. Van a ser maestras, ustedes. Los varones también. Aquí te voy a enseñar Biblia. Biblia te voy a enseñar. No, hermano, cómprate este comentario. Bueno es. No. ¿Sabes qué te enseña así? Los que están mirando, miren acá. ¿Sabes por qué no te vas a comprar el libro?
Supongamos que este es el libro de comentario del pastor John MacArthur. ¿Ya? La Biblia comentada es un pensamiento de un hombre, la interpretación de un hombre. Mira aquí adelante. Supongamos que yo soy el pastor John MacArthur y yo he escrito mi estudio bíblico, ¿no?, del Nuevo Testamento. Cuando el hermano Johnny se compra el estudio o el comentario de MacArthur, indirectamente, ¿qué está absorbiendo? Mi interpretación, mi pensamiento. Eso es lo que hace la vida de MacArthur, de Calvino, de Miguel Núñez, de Sugel, de Paul Washer. ¿Qué estás haciendo indirectamente? Por pensar, no, es que son grandes, sola escritura, sola fe, sola gracia. Ellos lo han inventado. Entonces te compras y empiezas a leer y estás leyendo el pensamiento de MacArthur y tú te estás colocando los lentes de MacArthur con la misma mirada, con la misma perspectiva, con su interpretación lo estás viendo. Y como MacArthur es calvinista, todos los textos él lo va a ver reformado. ¿Me dejo entender? Por eso, mira aquí adelante. No se compra libros de estudio bíblico mientras tú no tengas una comprensión de la Biblia. Porque cuando te compras un estudio bíblico comentado, estás tú cerrándote la interpretación. Ya te has colocado una margen. Como MacArthur interpreta, así yo lo voy a interpretar. Pero la teología bíblica lleva más allá. Lleva más allá. Por eso yo ya he debatido con un reformado, ¿no?, que defendía a MacArthur. No hay ningún problema, porque yo entiendo la Biblia. Y la mayoría de los reformados, ¿qué te van a citar? En las prédicas, como dice MacArthur, como dice Paul Washer. Ya han cerrado su visión más allá. La Biblia, hermanos, es una preciosa interpretación cuando tú la sabes entender sus principios bíblicos. Hermano, está mal comprarse esos libros así, porque yo tengo. Guárdalo, está bien. Pero antes, aprende teología bíblica conmigo y tu vida va a cambiar completamente. Después ya utilizas, ahora sí voy a utilizar. Está bien los libros, pero no son primordial. Desde aquí yo no animo a nadie, no inviertan eso. Cómprense una buena Biblia, un buen cuaderno, un buen lápiz. Eso cómprense. Biblias de estudio no animo a nadie. Peor si son reformados, ¿no? Hay buenas Biblias, pero comentadas, pero la mayoría tristemente son reformadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Les gustaría aprender teología bíblica? Muy pronto se viene ese curso, teología bíblica, terrible, panorama de la vida también. Vamos a verlo con ustedes, ¿ya? La vida de ustedes va a cambiar como cambió la mía. Muy bien. Entonces, hablando de cambio, vemos el cambio de hechos. En el capítulo 11 vemos que los judíos no entendían muy bien, no comprendían, y todavía les va a costar entender esto de los gentiles. Y ya empezamos en la segunda parte, que es, mientras ellos no entienden, los gentiles se van a ir convirtiendo. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, la primera persecución, ¿se acuerdan? ¿Quién la inició? Saulo. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estos tres lugares subraye porque son lugares gentiles, no son judíos, son lugares gentiles. No hablando a nadie la palabra, sino solo a... ¿Es o no es vanidoso el judío? Hermana Marta, ¿te imaginas? Allá están griegos, al lado los Chipre. No, ellos no, esos son chusmas, no hay que presentarle el evangelio. Judíos vamos a ir, vamos a una sinagoga. El judío es orgulloso, orgulloso es el judío, por su linaje, por su descendencia, ¿no? Pero cómo Dios los ha avergonzado, haciendo un pueblo netamente gentil, ¿no? Pero ahí está el pero, verso 20. Pero, habiendo entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, las cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los, ¿quiénes serían estos? Gentiles. ¿No es cierto? Gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, subraya esto, y gran número creyó y se convirtió. Dios nunca deja solo, ¿no? ¿Quiénes fueron estos? No sabemos. ¿Quiénes fueron estos que dije? Pero había algunos. Vamos a suponer algo. Miren aquí adelante. Recuerden que en Hechos capítulo 2 se convierten muchos que habían venido a la Pascua, ¿no?
de muchos lugares, judíos, expatriados, y se quedan ahí por un tiempo, pero empieza la persecución con la muerte de Esteban y salen todos a sus lugares, se vuelven, ¿no? Supongamos que eran 15, que venían de Antioquía, de Chipre y de Cirene. De los 15, supongamos, 7 dicen, o 6, o 10, no lo sé, dicen, no, ¿para qué vamos a predicar a estos? No, los gentiles son estos. Vamos a los judíos, a nuestros hermanos. Hay que acercarle el evangelio. Pero 2 o 3 que dicen, merecen salvación. Por estos 2 y 3, que son anónimos, no sabemos quiénes son, por estos 2 comienza la predicación a los gentiles y muchos griegos se han convertido. La importancia, ahora mire aquí adelante, Dios va a usar a quien sea. No fue Pedro, no fue Pablo, fue personas anónimas. Anónimas, que en su corazón dijeron, hay que predicar a los griegos, a los gentiles. Y los griegos y gentiles creyeron al evangelio. Porque hay personas como ellos, estos judíos, que miraron a los demás, que tuvieron misericordia por los demás. Gente que no sabe quiénes serán. Y hay mucha gente así aquí en Bolivia, en muchos países. Pastores que no son reconocidos. Por eso me duele, hermanos. Me duele saber que la iglesia, en especial latina, mire a los del extranjero. Mire como semejantes tremendos pastores. Ya me han dicho a mí, no, ¿cómo atacas tú a MacArthur? ¿Cómo atacas tú a Miguel? Son tremendos pastores. Tú no sabes que en Bolivia, en Perú, en Chile, en Colombia, aquí en el Alto, hay pastores mejores que ellos. Y te lo puedo asegurar. Gente anónima, que la gente no les reconoce. Ha escrito un libro, tiene canales. Pero hay gente allá afuera que está haciendo la obra evangelística. Gente anónima, que no sabemos quiénes son. Como ellos. No sabemos quiénes son. Dios no los refleja, ni Lucas lo anota. No sabemos quiénes son. Pero Dios dice, pero había algunos de los judíos que sí les predicaron a otros, porque entendieron el mensaje, entendieron que la salvación estaba prohibida para todos. Hay gente anónima por la que hay que orar, por la que hay que apoyar también. Gente joven. ¿Se acuerdan cuando vino el pastor Jonatán? ¿Qué dijo acá? Ustedes no esperen que un peruano venga aquí a hacer la obra. Ustedes no se edifiquen con un peruano, con un colombiano. Que aquí los bolivianos mismos lleven el mensaje, ¿sí o no? Esa es la idea que tengo. Levantar pastores bolivianos, salteños, con buen conocimiento bíblico. Hermanas, mujeres. Porque en mis clases, amados hermanos, ¿sabes qué? En mi clase de hermenéutica, ¿de qué libro creen que estamos aprendiendo? Una mujer escribió un libro de hermenéutica. Tremenda mujer. Las mujeres pueden ser utilizadas para el estudio bíblico, hermanos. Las mujeres tienen capacidad. Hay mucha capacidad en las mujeres. Y yo veo en todo eso. Solo hay que saberlas guiar. Las mujeres tienen que sentirse capaces de escribir libros, de escribir una predicación, de llevar el mensaje a otros también. Pero hoy en día en nuestro contexto boliviano la mujer es mirado abajo, pero en la Biblia no. Las mujeres son una herramienta primordial y fundamental en el avance y la extensión del ministerio. Así hay que verlas. ¿No es cierto? Cantantes también. ¿Han visto cómo se han llenado los coliseos? Está viniendo Barak. 300 VIP dice, hay que hacerlo porque vamos a edificarnos con la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a estar entre nosotros. ¿Y han visto la fila? En la invitación, amigo, te invito a que vayamos al concierto, yo voy a pagar todavía. Y fila los jóvenes ahí, no, niños pequeños, grandes. ¿Por qué no hacen fila así por el mensaje? Por la palabra. ¿Por qué no hacen fila así los jóvenes? ¿Sabes por qué? Porque esas cosas va a tocar siempre lo emocional, más no lo fundamental. La Biblia es la que edifica, la Biblia es la que exhorta, lo que consuela. La música, ¿qué te va a levantar? Emociones, sentimientos, claro. Pero la Biblia es clara. Lo único que edifica, que exhorta y que consuela es la palabra. Hermano, entonces está mal hacer conciertos, escuchar músicas y cantar al Señor. No, no está mal. Solo que hay que tener siempre el principio superior. Hay que mantener en orden. Solamente eso. Incluso acá lo vamos a hacer algún concierto. Algún día quiero hacer un concierto con los hermanos. Vamos a cantar. Pero va a ser bíblico. Va a ser primordial la palabra de Dios. Entonces, por no entender
que Dios puede utilizar a la persona menos inesperada, a un boliviano, a un colombiano, a un chileno, miramos a otras personas, ¿no? Aprendemos de otras personas. Cuando no entendemos que Dios puede usarnos a nosotros también, y aún mejor, aún superior. Dios es un Dios que se place en usar. Y aunque a ti no te conozcan, si tú estás trabajando por el reino, Dios te conoce. Tal vez yo no, tal vez las redes sociales no, pero si estás llevando el evangelio, tú eres un instrumento de Dios, como ellos. ¿Quiénes serán? No sé. Anónimos, pero han cumplido una gran tarea en predicar a los griegos. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a ver ¿a quién enviaron? ¿Qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. Les voy a preguntar algo, a ver, miren aquí, para que vean que mi interpretación es correcta. ¿Por qué no enviaron a Pedro? ¿Por qué no enviaron a los otros apóstoles? Porque Pedro ya había abierto la predicación. Y más importante, mira, para que te veas, te des cuenta que mi interpretación de los judíos, porque, hermano, ¿cómo vas a decir de los judíos así? Hay que bendecir. No son tercos, de verdad. Yo lo veo por la Biblia, sus vidas. Y te lo puedo demostrar en la escatología que igual van a ser muy tercos para creer. Ahora entiendes por qué van a creer en el anticristo fácilmente. ¿Por qué no enviaron a Pedro? Número uno, porque él ya había cumplido la misión de abrir el evangelio a Cornelio. Y número dos, ¿por qué crees? Por su carácter. Por su carácter. Mira lo que pasa después. Enviaron a Bernabé. ¿Cómo se llamaba Bernabé? ¿Se acuerdan? Examen, a ver. ¿Cómo se llamaba? Porque Bernabé no es su nombre. Bernabé es su sobrenombre. ¿Cuál era su nombre? No. Muchos Simón hemos visto anterior semana, ¿no? José es su nombre. José, al que pusieron los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, dicen, ¿no ve? Entonces, mira, ahora entiendes por qué. 22. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice? Se regocijó y exhortó a todos a los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es diferente, pues miren aquí adelante. Pedro, indiferente al llegar a Cornelio. Bueno, no hay mucho, bauticémonos y vámonos nomás ya. Pero ya gran cantidad de gentiles, Bernabé llega y ¿qué hace? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Cosa que no hubiera hecho Pedro. Pedro es terco, terquito es Pedro. Ahora, ¿por qué es diferente Bernabé que Pedro? ¿Por qué lo envían a él? Por esto que va a pasar. Mira el 24. Porque era varón. Bueno era él. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Siendo judío, Bernabé es un ejemplo a imitar. Él se ha regocijado. Les ha animado. Les ha enseñado un poco más. Y el 25 dice, el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud, otra vez, fue agregada al Señor. Hermana Marta, primero los desconocidos, ¿no? Predican, se convierten muchos. Llega Bernabé con actitud, con ganas. Gentiles están convirtiendo, amén, gloria a Dios. Hay que seguir predicando. Muchos más se convierten. Yo pienso que rebasó la cantidad de que predicó Pedro. ¿No dice el texto? No sabemos si fueron 10,000, 15,000, 20,000. No sabemos, pero el texto ¿qué dice? Gran número y después gran multitud. Eran muchos. Y hasta acá son convertidos netamente gentiles. Gentiles se han convertido acá, igual que nosotros, gentiles, ¿no? Y esto que vamos a leer a continuación es porque Bernabé es un hombre ejemplar. Mira lo que hace. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a hermano Nelson. ¿Dónde habíamos dejado a Saulo? ¿Cuántos años? Más de 8 años estaba Saulo ahí, fuera de la escena. Los apóstoles no lo habían llamado, no lo habían mandado a traer,
No habían creído en su salvación, habían dudado de su conversión, pero un hombre sí cree en Saulo. Un hombre sí sabe que Saulo puede aportar a la obra. Y desde Cesarea hasta Tarso va y viaja en busca de Saulo. Ese es Bernabé. Así no era Pedrito. Así no era Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, ¿qué decían? Somos los pilares fundamentales del templo de Israel, de la iglesia. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Gálatas, ¿qué dice Pablo? Cuando llegué a Jerusalén, 15 días estuve con Pedro, más a nadie vi. Y si lo que ellos hablan o saben, Pablo, ¿qué dice? A mí poco me importa, dice Pablo. ¿Por qué? Porque lo mismo que recibieron ellos, yo también lo recibí. El mismo Espíritu Santo que le dijo a ellos, también me eligió a mí. ¡Qué carácter de Pablo! ¿Por qué Pablo dice eso? Porque siempre ha habido ese desprecio, menosprecio a los gentiles. Y ahora Pablo está defendiendo a los gentiles. ¿Me dejo entender? Ahora entiendes por qué es importante las 3 epístolas de Pablo. Porque Pedro, Judas, Santiago son judíos. Por eso su percepción doctrinal no está completa. ¿La completa quién la tiene? Pablo. Pablo va a luchar mucho por nosotros. Entonces, amados hermanos, Bernabé es clave. Gracias, Bernabé. Cuando lleguemos al cielo le vamos a agradecer. Porque ¿quién le ha ido a buscar? Bernabé. Ahora, hermano Johnny, ¿por qué crees que le ha ido a buscar? ¿Qué dice el contexto? Pues, gran multitud se convirtió, mucha multitud, y mientras la multitud crece, ¿qué se necesita? Ayuda, pues, obreros. Y dijo, Saulo. Hay que buscar a Saulo. Ese es un carácter de un líder también. Cuando un líder ve, un pastor ve que la iglesia crece, ¿qué se necesita? Apoyo, manos, prepara a otros, no el pastor nomás. A mí me han venido a escuchar. Domingo aquí tengo que estar. Ustedes me vienen a escuchar a mí. No, si el pastor ve, ya son 100, ya son 200, necesitamos pastores, líderes, maestros. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Sabe que necesita apoyo, ayuda, ancianos, pastores, líderes. Si Bernabé hubiera sido egoísta, ¿qué hubiera dicho? Yo solito voy a estar acá. Solito voy a tener el púlpito, la predicación. Los griegos no saben, como soy judío, bien les voy a enseñar. Son campos frescos. Pero Bernabé, ¿qué hizo? Hay muchos gentiles. Necesito apoyo. Necesitamos obreros. ¿Y hasta dónde viajó? Tarso. Y trajo al hombre mejor preparado. Un Saulo de Tarso que después se va a volver en el apóstol Pablo. Entonces mucha gente es como Pablo, quiere ser como Pablo, tener la teología de Pablo, el ministerio de Pablo, predicar como Pablo, convertir como Pablo, edificar como Pablo, pero muy pocos quieren ser Bernabés. Y hoy se necesita Bernabé. ¿Por qué? Porque el Bernabé cree que tú lo puedes hacer. Porque el Bernabé sabe que tú tienes capacidad de hacer algo. Sabe que tú puedes ser de aporte a la iglesia. El Bernabé te cree, el Bernabé te anima, te fortalece, te va a buscar, ora contigo. Bernabé fue clave en la vida del apóstol Pablo. Bernabé es un hombre muy importante. Sin Bernabé, quién sabe cuántos años más estuviera Saulo allá en Tarso. Pero Bernabé, ¿qué hace? Lo va a buscar. ¿Han visto ustedes así, pastores, líderes, profetas, apóstoles? Se engolosinan con el poder, ¿no? Hermano, yo te quiero decir algo. Quiero hablar con mi pastor, pero no tiene tiempo. Escuche, mire aquí adelante. ¿Por qué es necesario eso? Mira aquí. La iglesia tiene que tener comunión, hermanos. Tiene que tener acercamiento. Mira aquí adelante. A veces un hermanito viene y viene con un dolor, con una tristeza. Quiere hablar con el pastor, ¿sí o no? Pero cuando el pastor es orgulloso, vanidoso, yo nomás, la ovejita dice, no puedo acercarme al pastor. Quiere apoyo, quiere ayuda. El pastor que no ha entendido la comunión de la iglesia, 100, 200, hasta allá, hasta los 5 están. Suficiente, he hecho mi trabajo bien. No hay comunión, flaqueas en eso. Por eso es importante, pastores.
La iglesia crece. Ahorita yo puedo hablar, puedo ir a la casa de hermano Esteban, a la casa de mi hermana Magalí, puedo ir, porque somos poquitos. Pero cuando vamos a ser 100, 200, ¿lo puedo hacer solo? Necesito de ustedes. Necesito del hermano Joel, hermano Nelson, hermano Johnny, los varones, las hermanitas. Vayan a visitar ustedes, oren juntos. Se necesita delegar. Un buen líder, un buen pastor sabe que es momento de delegar. Y además Bernabé sabía que no tenía toda la comprensión completa. Lo mismo pasa en Colosenses. ¿Quién edificó la iglesia en Colosenses? Epafrodito. ¿Se acuerdan la escena? Los hermanos de Colosenses estaban siendo confundidos. Y Epafrodito, siendo el pastor de ahí, ¿a dónde va a buscar? ¿A quién va a buscar? A Pablo. ¿Hasta dónde? Hasta Roma, que estaba encarcelado. ¿Y qué le dice? Pablo, esto está pasando con la iglesia allá, les prediqué, creyeron muchos, pero falta doctrina. Por eso Pablo escribe la carta a los Colosenses, que es una carta pastoral, perdón, una carta apologética. Entonces falta gente así en el púlpito, gente humilde que diga, hermano, hay cosas que me faltan, enséñalo tú, prepárate tú. Pero cuando un pastor ve a alguien preparado, me puede ganar el púlpito. Mejor que se quede nomás ahí de ovejita. Y todavía le arrincono, ¿no? Te falta, hermano, mucho te falta. Cómprate tal libro. No, el pastor tiene que ser como Bernabé. Si el hermano Joel me dice, hermano, quiero aprender, venga, venga, vas a aprender. Tienes el púlpito, tienes para la predicación de los miércoles. El pastor tiene que ser como Bernabé. A todos les ve como futuros líderes que lidericen el ministerio. Por eso muchas iglesias se caen, porque se han conformado en la cantidad, pero no están haciendo calidad. Importante es que el pastor trabaje con las vidas. Yo tengo que orar con las vidas. Por eso se empiezan las casas de paz. Yo voy a ir con ustedes a orar, a visitar. Yo sé que la iglesia va a crecer, yo no voy a poder. No, el pastor tiene que enseñarse la enseñanza nomás. No, el pastor tiene que tener el mismo sentir de la oveja. Yo sé que hay hermanos aquí que vienen a aprender, amén. Pero también hay hermanitos que van a llegar con un corazón triste, con problemas, aflicciones, ¿sí o no? Y ahí el pastor, ¿qué tiene que hacer? Ven, hermano, ¿qué ha pasado? Cuéntame. ¿En qué te podemos ayudar? Oraré por ti. Y eso en muchas iglesias se ha perdido, ¿sí o no? Allá el hermano de la esquina, el que se sienta, al hermano de aquí ni le conoce, ni se hablan, ni sabe dónde vive. Un pastor tiene que ser equilibrado en comunión, adoración, etc. Esas cosas voy a hablar el domingo, pues no se pierdan. El domingo va a estar muy bueno. Falta gente como Bernabé, que sean humildes, que digan, no lo puedo solo. No lo puedo hacer solo. Necesito de alguien superior. Bernabé. Por eso, aunque no me crean, hermanos, yo hasta el día de hoy sigo pidiendo. Si alguien llega mejor que yo voy a hacer un paso al costado, me voy a sentar. No porque yo me crea malo, sino porque reconozco que alguien está más preparado. Lo mismo le digo a los hermanos acá. Si algún día tú tienes que irte de la iglesia, dice, hermano Fernando, me voy a ir a tal iglesia, que sea por aprender. Y cuando aprendas, ven, enséñanos. Yo no me relego de la iglesia, pueden ir a aprender. Si es la motivación a aprender, y tal vez yo no lo hago completa, perfectamente, y hay alguien mejor, porque hay muchos mejores que yo. Vayan, aprendan, digo, trae, enséñanos. Se trata de la humildad, de entender que estamos llamados a la edificación del pueblo, a la comunión del pueblo. Entonces falta gente como Bernabé. ¿Alguna vez alguien de aquí ha escuchado una predicación completa de Bernabé? ¿De qué escuchamos más? De Pablo. Hay libros completos, la Biblia, la vida de Saulo, la transformación de Saulo a Pablo, pero nadie dice, Bernabé, el hombre que cree, el hombre de consolación, el hombre que apoya, el hombre que busca. Necesitamos muchos Bernabés aquí, que crean la obra. Hermanas y hermanos que digan, hermano, yo creo que la obra va a llegar más allá. Yo creo que de aquí vamos a levantar pastores, líderes, maestros. Falta Bernabés que apoyen. Bernabés que crean lo que se está haciendo. Bernabés que le crean a Dios. Bernabé fue un hombre muy importante. Por eso hay que imitarlo a él también. El texto que dice, era bueno era Bernabé. Por eso no le ganó el orgullo.
vamos hasta Tarso, hay que traer a Saulo. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó por primera vez cristianos. ¿En dónde? En Antioquía. Entonces mire aquí adelante todos. Esto a mí anoche me quebrantó el corazón. Antioquía, Chipre y Cilicia eran lugares gentiles, netamente gentiles. Llega el evangelio por personas anónimas, los apóstoles se enteran, envían a Bernabé, Bernabé trae a Saulo, Saulo y Bernabé predican por un año. ¿Y cuántos creen que se han convertido ese año? Muchos, muchísimos. Y la gente, ¿qué empieza a decir? Cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Pequeños Cristos. Vivir como Cristo. ¿Por qué pasó esto? Y aquí te vas a entender lo siguiente. Mira aquí. Adelante. ¿Por qué creen que a los judíos no se les dijo cristianos? No era necesario, eran judíos. ¿Cuándo empieza el cristianismo como Dios lo tenía en su corazón? Aquí. Los cristianos es el título de nosotros, los gentiles convertidos al cristianismo. Hermanos, Saulo es un hombre importante. Cornelio, estos hombres que no sabemos quiénes eran. Bernabé son los hombres claves. Mira aquí adelante para finalizar. Los judíos, ¿cómo se jactan? Nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, etc. Tú y yo, ¿cómo nos vamos a jactar? Cornelio, Saulo, los de Antioquía. Así ha comenzado nuestra historia, hermanos. Nuestra historia no ha comenzado como ellos son distintos, sus patriarcas, nosotros de distinta manera. ¿Dónde? Un romano se ha convertido. Así comenzó nuestra historia de los gentiles. Así comenzó nuestra travesía, nuestra aventura del cristianismo. Hasta el día de hoy, colombianos, chilenos, mexicanos, argentinos, todo el pueblo gentil puede acercarse al cristianismo. Y tú dime, el día de hoy, ¿la iglesia del Señor está compuesta por más gentiles o por judíos? Gentiles. Dios ha cumplido su trato. Un pueblo llamado del que no era pueblo. Nosotros los gentiles. Ahora entiendes por qué somos distintos. Somos distintos. Nosotros somos cristianos. Gentiles que han abrazado el cristianismo. Así que nosotros también tenemos cómo empezó nuestra historia. De ellos en Harán, de nosotros en Roma, con un soldado. Cornelio. Con la generación gentil convertida en Antioquía, ¿qué comienza? El cristianismo. Y no va a parar. ¿Por qué? Porque Saulo va a llegar hasta los confines de la tierra. Qué hermoso, ¿no? Yo a veces ayer me ponía a llorar, hermanos, porque el judío llora, pues, nuestro padre Abraham, en Harán, el pacto, los mandamientos. Qué bonito es su historia de los judíos. De nosotros también es. En Roma, con Cornelio, Saulo, nuestro apóstol. En Antioquía empiezan nuestros hermanos cristianos, creyentes como nosotros, gentiles, sin entender nada. Sin ser judíos podemos acercarnos a Dios. Sin estar circuncidados podemos adorar a Dios. Sin ser la nación de Israel podemos ser justificados por la fe. ¡Wow! Por eso Pablo, ¿qué dice en Efesios? Nos ha acercado por la sangre de Cristo, aboliendo en la cruz la diferencia entre los dos pueblos, haciendo de los dos un solo cuerpo. Ustedes, gentiles que estaban sin pacto, sin promesa, sin Dios, que eran la escoria del mundo, Dios les ha traído a la gracia. ¿Y cuándo empieza su historia? En Cornelio. Hechos capítulo 10, arranca la iglesia gentil y poco a poco se va a ir dejando judíos. Se va a ir absorbiendo teología cristiana con Pablo y se va dejando teología
judía, la del tacto. Bonitos entender hechos, ¿no? Interesantes entender hechos. Póngase de pie. Entonces, así damos inicio a la iglesia gentil. Desde aquí para adelante, nosotros los gentiles vamos a ser el centro de atención. Vamos a ser ganados por Pablo, por los hermanos. Y más adelante vamos a ver que la iglesia culmina en Hechos 28 con el complemento de Saulo y la teología cristiana. Muy bien. Entonces nunca olvide cómo nosotros empezamos. Con Cornelio, en Roma y en Antioquía, donde, ¿qué se nos dice? Cristianos. Cristianos, porque viven como el Señor, hablan del Señor. ¿Qué les decía? ¿Cómo hayan inventado ese nombre, no? ¿Cómo? A veces me preguntan, hermano. La gente haya mirado, estos del Señor nomás hablan. Estos como alguien, diferentes son. ¿Cómo les llamamos? Cristianos van a ser ustedes. ¡Qué hermoso nombre! Cristianos, seguidores del Señor. Hermanos, un hermoso nombre ser cristiano, pues no hay que avergonzarse. ¿Qué eres tú en el trabajo? Te van a preguntar. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué pues no te veo tomar, no te veo hablar así? ¿Por qué? Cristiano soy. Seguidor del Señor. Es más, ven tú a ser cristiano como mí. Ser cristiano es un título de honra, de privilegio, hermano. Nunca te avergüences de decir, soy cristiano. Y allí añade, para la gloria de Dios, tienes que decir. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Estamos en Cristo. Y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Oh, Señor, verdaderamente es fascinante ver la historia de cómo tú has trazado, Señor, la conversión de nosotros los gentiles. Una vez más, nosotros, siendo no judíos, te damos gracias, Señor, porque has mirado a este pueblo de bajeza, Señor. Pecadora, idólatra, y nosotros no éramos distintos, Señor. Nosotros vivíamos, Señor, amando el mundo, viviendo para el mundo, Señor. No éramos distintos que nuestros antepasados gentiles, Señor, en la historia pasada. También éramos duros de corazón, Señor. No comprendíamos tu escritura. Pero tuvieron que venir a nuestras vidas un Bernabé, un Saulo, un Felipe, Señor, que nos predicó tu palabra y nosotros creímos. Padre, gracias. Gracias por mirar, Señor, a esta nación gentil. Gracias por mirar, Señor, a mi país, Bolivia. Somos salteños, Señor. Somos paseños, bolivianos, Señor. Tú te has placido mirar incluso, Señor, a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú y solamente tú, Señor, eres dador de esta gracia, Señor. Ahora he entendido cómo empieza, Señor, mi nación. Cómo han empezado mis antepasados gentiles a convertirse, Señor. Cornelio, un hombre piadoso, un hombre que te buscaba, Señor. Y tú has respondido dándole la salvación a través de tu siervo Pedro. Antioquía, Señor, un lugar donde tal vez se practicaba el pecado, la injusticia, la inmoralidad, donde no te conocían, Señor. Estos personajes, Señor, que no sabemos quiénes son, pero que te agradecemos por ellos. Personajes anónimos que han sentido en su corazón predicar a los griegos, predicar al pueblo gentil. Gracias, Señor, porque aunque otros son duros, Señor, como Pedro, como Jacobo, tú has quebrantado el corazón de algunos judíos para que tengan piedad de nosotros los gentiles, para que el evangelio, la buena nueva, Señor, pueda llegar a los gentiles. Y no solamente lo has dejado ahí, Señor. No solamente nos has llamado a la salvación. No solamente has mirado a un pueblo, Señor, incircunciso. No solamente has mirado a un pueblo común como éramos nosotros, sino que también nos diste a nuestro líder, nos diste a nuestro apóstol Pablo, quien nos defendió hasta su muerte, quien trabajó por nosotros toda su vida hasta morir.
quien soportó la cárcel, el frío, los naufragios, el desprecio y el azote de su propio pueblo por amor a nosotros los gentiles. Gracias, Señor. Amamos a nuestro apóstol Pablo. Valoramos su vida, su ministerio. Gracias también por Bernabé. Gracias por Bernabé que creyó, que él vio en nosotros un pueblo también. Un pueblo que merece salvación, un pueblo que merece conocerte, Señor. Muchos Bernabés necesitamos el día de hoy. Hijos e hijas de consolación. Mucha gente allá afuera necesita la consolación de la palabra, la esperanza que trae la palabra. Queremos ser como Bernabés, alegrarnos, gozarnos, Señor. Esa actitud, esa disponibilidad. Él ha vendido, Señor, sus bienes y lo ha puesto a los pies de los apóstoles. Él te ha servido, Señor, en esta transición de los hechos. Siendo judío, ha tenido pasión y compasión por los gentiles. Gracias, Señor, porque vemos que la iglesia cristiana, gentil, Señor, que tenemos el día de hoy, ha tenido una historia. Ha tenido un comienzo, Señor. Hemos sido rechazados, Señor. Muchos de tu pueblo, Señor, nos llamaban inmundo, común, pecadores, Señor. Pero gracias a la sangre de tu Hijo Jesucristo, hoy podemos ser llamados cristianos. Cristianos es el título que se nos ha colocado, Señor. Y es el título, Señor, que estamos permaneciendo hasta ahora. Somos cristianos, cristianas, Señor, que fuimos atraídos por tu vida, por la vida de tu Hijo Jesús, por la obra de tu Hijo Jesús, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Queremos nosotros, Señor, como el pueblo judío, ser celosos del cristianismo, amar el cristianismo, vivir como cristianos, Señor. Oh Dios, gracias, gracias. Qué hermoso título, Señor. Qué hermoso título es ser cristiano, cristiana, seguidor de tu Hijo Jesucristo. Una vez más ratifico mi fortaleza, ratifico la decisión que hemos tomado, Señor. Hemos decidido seguir este camino y no vamos a volver atrás, Señor, porque ser cristiano, ser hecho hijo tuyo es un privilegio, es un honor. Ser llamado cristiano, no una vergüenza, no causa miedo, hoy causa orgullo, gloria, honra, Señor, privilegio, saber que somos cristianos. Que la gente nos conozca así, como cristianos, y que nosotros nos comportemos así, como cristianos. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Nos sigues impactando con este libro de transición, el libro de los Hechos. Sin duda veremos mucho más de nuestro apóstol Pablo, cómo tú guiarás tu ministerio, cómo también él irá comprendiendo poco a poco lo que tú tienes pensado para él. Y nosotros seguimos entusiasmados y ansiosos por seguir este estudio, Señor. Mientras los judíos no entendían, los gentiles se convertían. Nacen los primeros cristianos y hasta el día de hoy la iglesia no para. Seguimos creciendo y muchos gentiles, Señor, se siguen convirtiendo. Gracias, Señor, por la obra evangelística de nosotros los gentiles y gracias por permitirnos que muchas vidas más se conviertan a ti. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos de esta manera. Amén, amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, nos vemos. ¿Qué día nos vemos? Sábado, ¿no ven? Sábado, ¿qué estamos pasando? Evangelismo, ¿no? Vengan, está muy bien, ya estamos acabando ese curso taller, ¿ya? Vamos a saludar a los hermanos del Facebook. Ahí, hermana Esther, hermana Mari, hermano Josué, hermana Esther, Reida, Sofía, Rodolfo, Cristina, del Perú, hermano Edison, Bernardita, Sofía, Rosario. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. La gracia, la paz y la misericordia sea con ustedes. Nos vemos
en otro fascinante estudio del libro de los Hechos. Bendiciones. Bienvenidos a Proclama Estudio Viviendo con una perspectiva bíblica, en donde te damos las herramientas necesarias para que aprendas a estudiar tu Biblia.